My shadow knows my story. El decreto del Sol produjo obediencia en las terrazas altas. En las calles produjo furia. Porque durante milenios la hierocracia había enseñado que quedar fuera de las rutas era quedar fuera del mundo. Pero ahora muchos descubrieron que el mundo también podía cerrarse contra las terrazas altas. Los templos poseían sellos, archivos y guardias. Pero los puertos poseían alimento, madera, velas, remos, manos y mar. La guerra se volvió una guerra de ciudadelas contra ciudadelas, pero también de ciudadelas contra sí mismas. En los niveles altos, donde vivían los edeganes, los sacerdotes y las familias consagradas, se hablaba de restaurar el orden. En los muelles se hablaba de sobrevivir. En los mercados se hablaba de justicia. En los santuarios menores, las malieres daban palabras de consuelo. No negaban a Akar, no negaban a Tes, no negaban el latido de Aral, negaban que un hombre pudiera convertirlos en propiedad. Durante 3 ciclos, Lares se devoró a sí misma. Las flotas que antes unían las rutas de Albor quedaron divididas. Algunas navegaban bajo el sello antiguo de la hierocracia, un disco solar atravesado por el velo. Otras alzaban paños blancos manchados con una línea oscura, símbolo de las malieres, la luz contenida. Las batallas navales no fueron grandes gestas cantadas, sino choques confusos entre naves que conocían las mismas rutas y los mismos vientos. Capitanes que habían compartido mesa se embestían en canales estrechos. Hermanos de astillero incendiaban velas tejidas por sus propias familias. En los puertos, los cadáveres llegaban mezclados con redes, tablones y ánforas rotas. Y finalmente llegó el año de las mareas secas. Las rutas de la Ye se interrumpieron por tormentas. El grano de los Sef llegó tarde. Las minas de cobre de los Udar se negaron a entregar tributo sin pago directo. En las grandes ciudadelas de Lares, el hambre entró primero por los barrios bajos y luego ascendió. Los sacerdotes aún celebraban ceremonias en las terrazas solares, pero sus cánticos eran respondidos por el ruido de ollas vacías. Los almacenes del templo fueron custodiados con lanzas. Los niños aprendieron a distinguir el sonido de una campana de oración del sonido de una campana de saqueo. Entonces los sectores más duros de la hierocracia tomaron una decisión que condenó a todos. Ordenaron abrir las reservas sagradas solo a quienes juraran obediencia total al decreto del Sol. El alimento dejó de ser un sustento y se convirtió en una prueba de fe. Aquello fue demasiado incluso para muchos fieles. La revuelta estalló en todas las ciudadelas. Nació en sus cocinas, en sus cisternas, en sus patios interiores. Sirvientes del templo abrieron puertas laterales, soldados hambrientos entregaron llaves, escribas quemaron registros de condena, mujeres que habían rezado toda su vida bajo la autoridad de los edeganes, guiaron al brazo armado de las malieres por corredores que solo los consagrados conocían. Las batallas por los templos altos duró una noche y un amanecer. Cuando Akar se elevó sobre las terrazas, la bandera de la hierocracia seguía allí, pero bajo ella ya no quedaban edeganes, no como hasta entonces. Muchos pidieron sus cabezas por las madres que habían perdido hijos en las campañas del sur, por los mercaderes arruinados por decretos sagrados, por los capitanes marcados como impuros por negarse a transportar tropas, por los barrios enteros que habían enterrado a sus muertos sin permiso de los templos. La venganza parecía justa, pero las malieres no habían vencido para ocupar el mismo trono. Convocaron a los representantes de las ciudadelas, de los puertos, de los santuarios menores, de los gremios de navegación, de los escribas, de los mercaderes y de las antiguas casas sacerdotales que aceptaran deponer las armas. Durante 40 días se reunieron bajo una estructura sin techo, levantada en la plaza donde antes se proclamaban los decretos de la hierocracia.
Decían que ninguna ley nueva debía nacer bajo la piedra cerrada de los templos, sino bajo la luz de Akar y la sombra cambiante de Tes. Allí se pronunció el pacto del velo. La religión de Lares no sería destruida. El latido de Aral seguiría siendo sagrado. Pero serían las Malieres, las nuevas guardianas del saber antiguo. Pero ya no gobernarían rutas, ejércitos, tributos ni leyes civiles. Los templos custodiarían ritos, memoria, calendarios y enseñanza espiritual, mientras que las ciudadelas elegirían consejos propios para administrar los puertos, el comercio, la defensa y la justicia. Los sacerdotes antiguos protestaron, pero sus palabras ya no tenían voz ni peso. Se encerraron en templos menores y jamás volvieron a hablar. La mayoría de la sangre de Aral aceptó, no por convicción, sino porque Lares estaba demasiado cansada para seguir sangrando. Así terminó la primera guerra civil de Albor. Así cayó la hierocracia.